Ya dio su vida por cada uno de nosotros y tenemos vida y vida eterna, vida en abundancia en Jesús. Doy gracias a Dios por la escuela dominical, porque estamos llevando casi paralelamente los estudios bíblicos y también por un tiempo quiero sacar ciertas aplicaciones en la predicación para poder coordinar un poquito más y de esa manera también yo aprender algo más de la palabra del Señor, porque cada día hay mucho que aprender de ella, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Quiero contarles una historia. Guillermo Watson, allá por los años 1800, siempre tenemos personajes que nos ayudan en las ilustraciones cristianas. Este era un amante, un buen siervo del Señor. Y él refirió en una ocasión esta historia, seguramente también para ilustrar su prédica. Especialmente él dice, cuán humilde debe ser el alma antes que pueda hallar paz en Dios. ¿Cree usted que hay que ser humildes para encontrar paz en Dios? Seguro que sí. Bueno, él dice, en uno de los cultos de avivamiento, hay un jovencito, siempre acá tenemos uno, un jovencito. Pero dice que era un jovencito que estaba acostumbrado a observar. Observaba al pastor, observaba a los hermanos del momento que entraban. ¿Y sabe lo que él observa? Dice que él observa a un hermano llamado fulano de tal. Este hermano fulano de tal dice que escuchó la canción, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Vino y se arrodilló y comenzó a pedirle perdón a Dios. Así que termina el acto y le dice, mamá, tú sabes que don fulano está arrepentido, buscando la paz de Dios, pero no la va a encontrar esta noche. ¿Qué estás diciendo, muchacho? Sí, no la va a encontrar esta noche, le dice. ¿Pero por qué dices eso, que no la va a encontrar esta noche? Porque fulano de tal, el señor fulano de tal solamente ha doblado una rodilla. Y para ser humillado ante Dios hay que doblar las dos rodillas. Qué buena respuesta del niño, ¿no? Observador. Y esa es una gran verdad, amados hermanos. Mientras la convicción de pecado no nos humille por completo y toda nuestra confianza esté en el Señor, doblando las rodillas, Él no va a escuchar. ¿Cree usted? Que debemos de venir al Señor completamente humillados, quebrantados y doblando esas rodillas espirituales, que Él vea que realmente hay en nosotros convicción de arrepentimiento. Claro que sí. Hermanos, Israel había caído en un estado de degeneración. Y esta es la historia, por favor. Y esta es la historia que encontramos en la Biblia. Y así como Moisés nació en un tiempo de tinieblas, también dice que el pueblo, la nación completa, también vivía en un tiempo de caos. Siempre hay veces hay tiempos difíciles. Es cuando Cristo Jesús nació. Gracias. Cuando Cristo Jesús nació, también era un tiempo de crisis. Y acá vemos que también sucede esto, en un tiempo de crisis Él había venido, de desesperación nacional. Pero sin embargo, vemos acá la visión de Isaías de una manera muy espectacular. ¿Sabe una cosa? Dios tiene su propio tiempo, Dios tiene su propia manera de desenvolver la culpabilidad humana y la misericordia divina que Él presenta en un momento dado. Dios sabe cuando un pueblo está en tinieblas, cuando un pueblo está que se aleja de Él. Él está atento. Sus ojos dice que están puestos sobre la tierra. Israel estaba acusado ¿de qué? De rebelión. Predicaba en el domingo anterior y él decía en el versículo 9, si ustedes van conmigo, y él dice, crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Versículo 2 del capítulo
1, ¿recuerdan? Así que Dios estaba prácticamente airado, porque dice que Él había criado hijos, los había engrandecido, pero sin embargo ellos le habían fallado. ¿Por qué decimos esto? El Señor los había sacado de Egipto, ¿sí? Y los llevó camino hacia el desierto. ¿A dónde los llevaba? A la tierra prometida, a una tierra privilegiada, de abundancia. Pero, siempre dice pero, desgraciadamente ellos desobedecieron. Ellos fueron desobedientes. Pregunta, yo hice una pregunta. Y no hemos sido nosotros como el pueblo de Israel, alimentados y criados en una tierra de luz y en el privilegio del Evangelio. Díganme ustedes, ¿no somos un pueblo que estamos siendo alimentados a la luz de la palabra de Dios? ¿No tenemos todos los días el pan espiritual que es la palabra? ¿Y qué está pasando con nosotros? ¿Tenemos la misma actitud de Israel de ser oidores y no hacedores de su palabra? O decir, yo ya me la sé. Este caso está sucediendo acá. ¿O estamos todavía en rebelión contra Él? Si hacemos aplicaciones, y el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado en que antes vivíamos para trasladarnos a la luz admirable de Cristo, porque compartimos la verdad del Evangelio al aceptarlo a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, significa que debo estar alimentándome todo el tiempo de su palabra para ser ¿qué? Buen hacedor de ella, buen siervo. Hermanos, cuando nosotros dejamos de discernir la obra del Señor y de discernir las obras de sus manos a favor nuestro, nosotros también hemos entrado entonces en un camino de desobediencia. Si nosotros no queremos discernir la palabra de Dios y aplicarlo a nuestro caminar diario, estamos en un camino de desobediencia. Esta vendría a ser la aplicación de lo que estamos estudiando en este libro de Isaías 1. Dios no podía traer o tratar a su pueblo de Israel como hijos, a los que su disciplina estaba tan alejados que no soportarían. Y dice que por el contrario, cada vez que Dios les hablaba, ellos endurecían su corazón y no entraba nada por la cabeza. Sus oídos estaban más tapados que tener cera. No querían entender. Yo les digo, amados hermanos, que es extremadamente doloroso cuando Dios tiene que decir: en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Es una cita que la sacamos en Jeremías 2:30, cuando él dice eso. Por las puras he castigado a este pueblo. No quieren entender y no entran en corrección. La desobediencia a Dios, ¿sabe lo que acarrea? Corrupción. Si nosotros desobedecemos a Dios, lo primero que va a acarrear a nuestra vida es corrupción. Y no queda ahí. Imagínense un cáncer. Y la corrupción es el resultado ¿de qué? De estar separados de la fuente de vida que es Dios. ¿Ves cómo es el cáncer espiritual? Corrupción, desobediencia, separación de Dios y muerte. Y la corrupción entonces es el resultado, como digo, de esa separación de la fuente de vida. Pero tenemos un Dios bueno nosotros. Tenemos un Dios bueno que nos invita al arrepentimiento, porque somos sus hijos. Y en Isaías 55 él dice: venid, comprad sin dinero. ¿Por qué malgastáis en lo que no tiene valor? Venid, comprad leche, miel, pan, venid. Pero ese Dios es el mismo que nos está haciendo esta invitación. Y en esta invitación vamos a ver que tiene 3 partes. Por favor, el principio 1, y esto debemos de grabarlo siempre en nuestro corazón. Tenemos que arrepentirnos de qué?
de nuestra autosuficiencia. Amado hermano, si aplicamos a Israel, la apelación de Israel a que los gobernantes y la gente de Jerusalén dice que habían caído en el orgullo, habían caído, no escuchaban las instrucciones del Señor, si usted ve el versículo 9 y 10. Eso era lo que había pasado con ese pueblo. Estamos hablando de los que estaban en autoridad, de esos líderes. Habían caído en ello, en desobediencia. Para recordarles, el título de Jehová de los ejércitos muestra a Dios como ¿quién? Como el rey de todas las fuerzas del cielo y en la tierra, y quien tiene las órdenes y al mando de los ángeles o de estos seres angelicales, pero que sin embargo el hombre desobedece. Créanme que la supervivencia de Judá no depende de la debilidad de sus enemigos, de acuerdo al texto, sino que depende de ¿quién? Del poder de Dios. Dios es poderoso y a nosotros también nos puede sacar ese tipo de circunstancias. No porque nosotros podamos hacerlo, sino porque Él es poderoso cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad. Pero el castigo a su pueblo siempre ha quedado en medio de todo. Mire conmigo el versículo 9. Cuando Dios castiga, ¿qué es lo que queda? Un pequeño remanente, debido a que Dios siempre ha mantenido su palabra a la promesa que le hizo a Abraham. Siempre va a quedar un pequeño remanente. No es tal vez como nosotros que muchas veces decimos, no, yo no puedo ir a esa congregación, son 4 gatos. Vemos opcionalmente todo lo que nos llena la mirada, pero Dios dice que lo que vio fue el corazón de ese pequeño grupo. Dice, debido a que se había mantenido fiel a la promesa que le hizo a Abraham, Sodoma y Gomorra son considerados como el centro del pecado, ¿verdad? Pero que a pesar de que eran ciudades ricas, prósperas, ellas eran orgullosas. ¿Y le interesó a Dios que esas eran ciudades ricas? Dice que no, agarró y la destrozó. Y esto lo podemos ver nosotros cuando vemos Ezequiel 16, entre los versículos 49 y los versículos 50. Decir que Jerusalén se ha vuelto como esas ciudades, ¿qué es lo que representa? Una tremenda condena. Imagínense que Dios, diciéndole a su pueblo, te has vuelto tan igual que Sodoma y Gomorra. O que nos diga cada uno de nosotros, eres peor que un inconverso, con tus actitudes, con tu soberbia, con tu manera de ser. ¿Cree que no dolería? Seguro que sí. Vivir como si nunca daremos cuenta a Dios, hermano, trae consecuencias. Nosotros tenemos que tener cuidado con recibir de Dios abundancia, pero que no haya gratitud ni haya compromiso con Dios. Cuidado. Dice que esas ciudades de Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas. Todo el mundo estaba ahí, cambia, vende los negocios, y aparte de eso la prostitución seguía su curso. Aparentemente se veía que todo era, wow, ciudad próspera. Una de estas ciudades que tenemos tal vez grandes en Norteamérica, donde todo se mueve al ritmo de la moneda. Pero cuidado, estaban recibiendo abundancia de Dios, pero había ingratitud en el corazón de ellos y había corrupción. Hermanos, esta porción, ¿qué nos viene a enseñar a nosotros? Vuelvo a repetir, tenemos que tener cuidado del orgullo. Tenemos que tener cuidado de la falta de misericordia, del egoísmo, del querer hacer el bien sin esperar recibir nada a cambio. Porque muchas veces podemos estirar la mano para que, así como yo te ayudo, ayúdame, hermano Juan. No, cuando usted estira la mano es para servir, no para recibir. Cuidado que caigamos en el orgullo. Cuidado con que creamos que somos más y presumir. ¿Sabe qué? Esto yo lo hago por el Señor, porque yo soy mejor que tú.
Esto lo hago porque el Señor me ha dado el don pues, de la predicación, de la enseñanza de la palabra de Dios. Digo, mira acá a mi hermano con una indiferencia. No me gusta escuchar al hermano de tal cuando hace una intervención en la escuela dominical, porque yo sé más que él, el que me va a enseñar. Eso también es orgullo. Cuidado, amados hermanos, en la manera como nosotros nos conducimos. Israel había caído en eso. Un segundo principio que podemos aprender es el siguiente. Arrepentirnos de no haber sido fieles a Dios al hacer real nuestra fe. ¿Qué cosa es fidelidad? Fidelidad no es algo que nos debe unir a la gratitud de servirle a Dios en todo tiempo por lo que Él ha hecho por nosotros. Primeramente nos ha dado, dice, vida y vida en abundancia en Jesús. Y mi fidelidad, al haberme dado vida eterna, debe ser grata. Debe haber en mí gratitud, obediencia. Cuando soy fiel al Señor, mi caminar diario es en obediencia a lo que Él ha hecho por mí. Y esto nos conlleva. La acusación que da acá el Señor entre el versículo 11 al 17, si la consideramos, es una acusación mordaz. Y la negativa de la gente de dejar de adorar las cosas externas. Acá la acusación que hace Dios es fuerte, ¿eh? Es una acusación fuerte. El profeta aplicó a Judá y a Jerusalén los nombres de ciudades pecaminosas. ¿Cómo los trata? Como Sodoma y Gomorra. Qué triste, vuelvo a repetir, que a Judá y a Jerusalén se les trate como Sodoma y Gomorra, para denunciar ese formalismo vacío que tenían en el culto religioso. A Dios, dice la palabra, le causaba repugnancia la forma en que ellos cumplían los rituales, prescritos por Moisés, ya que realizaban todas estas cosas con iniquidad persistente. Hermano, cuando nosotros hacemos las cosas inicuas, por más obra que sea, a Dios dice que le da asco. Y acá vemos que está comparando estas dos ciudades como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué decimos que acá la acusación del Señor es fuerte, es mordaz? El versículo 11 lo dice. Hastiado estoy. ¿Entiende lo que significa esa palabra? Cansado estoy, fastidiado estoy. Y no queda ahí, dice, no quiero estos actos. Para Dios no tenía sentido todos esos sacrificios. Y el hecho de ser abominables si la persona que los ofrecía no era obediente a sus leyes. Y si aplicamos esto a nuestras vidas, el Señor tampoco quiere nada de nosotros, no quiere nuestras ofrendas. Le da asco cuando no hay un genuino arrepentimiento. ¿Saben una cosa? La rebelión es equivalente ¿a qué? Al pecado. La rebelión es equivalente a la idolatría, a la terquedad, a la iniquidad. A eso es sinónimo la desobediencia. Y el pueblo de Dios estaba cayendo en lo mismo. Dios desea sacrificios, pero no de personas que le desobedecen y maltratan a otros, ni siquiera el sacrificio que sea el mejor. Dios no quiere eso. Quiere circuncisión de corazón. Eso es lo que quiere Dios. Por eso que Él dice siempre, hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón, dame tu corazón. Dale lo mejor a Él. Amados hermanos, entonces, ¿qué entendemos acá? Obedecer a Dios es mejor que sacrificios. Y la manera como podemos obedecer es cuando nosotros vamos al camino del arrepentimiento. Es interesante que la palabra de Dios nos dice que Dios no solo juzga nuestros actos piadosos, sino que son más importantes las actitudes de nuestro corazón. Eso es lo que le interesa a Dios, la actitud de mi corazón. Y qué bueno que el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 4:5, que eso es lo que a Dios le interesa, la actitud de mi corazón. Y acá en el versículo 12,
Dios hace una pregunta inquisidora, de acuerdo al texto que estamos estudiando. Hace una pregunta inquisidora. ¿Y cuál es esa pregunta? Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? En la versión internacional dice, ¿quién demanda de vosotros que pisoteéis mis atrios? Hermanos, la respuesta de Dios dice, no tiene valor, de acuerdo a ese versículo 12. Muchos tratan a Dios como si fuera un mendigo, lamentablemente. Muchos de nosotros a Dios lo tratamos como un mendigo. Le damos muestras de nuestra obra, le tiramos nuestras ofrendas. ¿Por qué digo que le tiramos nuestras ofrendas? Porque no venimos con arrepentimiento genuino a la invitación que Él nos hace. Eso es tratarlo a Dios como si fuera un mendigo que usted se encuentra en la calle, le tira la mano y le da una moneda. Dios no quiere eso. Dios quiere que cuando venga al alfolí, venga en genuino arrepentimiento de que está ante un Dios 3 veces santo. Hermanos, cumplimos muchas veces con venir a la iglesia, pero regreso a mi casa y el que manda ya soy yo. Eso también es religiosidad. Vengo a la iglesia, salgo de acá, soy otro. ¿Y dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está lo genuino que debo de ser? Porque porque muchas veces en ese orgullo, yo soy el rey de mi castillo y no me interesa tener comunión ni buscar qué es lo que quiere Dios de mi vida. Agarro la Biblia, la cierro y no la vuelvo a abrir hasta que llegue el miércoles o hasta que llegue nuevamente el domingo para la escuela dominical. La vuelvo a cerrar. Versículos 13 y 14, ¿qué es lo que dice el Señor? Bien claro dice su palabra, no me traigan más ofrendas. Yo lo pongo punto suspensivo. ¿Por qué? Las tiene aborrecidas mi alma. ¿Se dan cuenta que fuerte es la represión del Señor? Y si usted se pone a pensar, aquí hay una sentencia específica a las mismas festividades sagradas de esa gente de aquel entonces. La luna nueva, el convocar a las asambleas, las fiestas solemnes. Y para el Señor todas esas cosas eran iniquidad, debido a que la multitud buscaba solamente cumplir con tradiciones, pero no buscar en amor a Dios. Y nosotros involuntariamente también podemos caer en lo mismo. No buscar a ese Dios. Amados hermanos, es imposible dudar que la hipocresía religiosa causa repugnancia total al Señor. Cuando nosotros somos extremadamente extremistas, disculpe que vuelva a repetir la palabra, cuando somos demasiado legalistas, ¿sabe lo que le causa a Dios? Repugnancia. Él lo que quiere es un corazón arrepentido, un corazón que le sirva, que lo reconozca, que Él es 3 veces santo, que Él es el Dios dador de vida. Otra práctica que Dios aborrece son los latrocinios, el robo, en lo que caía esta gente en los holocaustos. Y como dice, servir a otros dioses pensando mal tal vez en ayudar al prójimo. Y hoy en día la religión es esa. Sarcásticamente Dios califica las fiestas de estas personas como sus lunas nuevas, porque habían caído en todo. Y miren lo que más sigue la represión del versículo 15. Cuando levantan sus manos, dice la palabra del Señor, yo aparto de ustedes mis ojos. Y en antes se hablaba y se decía, yo quiero que los hombres levanten manos limpias, manos sin contiendas. Y acá está diciendo lo mismo. Aunque levanten sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones.
Aunque se den golpe de pecho, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre, sus manos están manchadas. Es fuerte, ¿no? Así que cuando venimos al Señor en oración, tenemos que venir con ese aire de humillación. ¿Por qué? Porque cuando venimos de una manera soberbia, de acuerdo a este texto, dice que Dios esconde su rostro. La religiosidad manifestada en el santuario durante el culto, a Dios no le atrae cuando el corazón no está arrepentido, por más cántico precioso que acá nosotros entonemos. ¿Por qué? Porque no puede sustituir la justicia de Dios que espera de su pueblo. Amados hermanos, Dios no mira con favor al que extiende la mano, ni va a multiplicar las oraciones cuando no son oraciones salidas del corazón, con un corazón contrito y arrepentido. Y esto lo podemos ver en Santiago 4, del 1 al 6, y lo pongo para que lo lean. También en esta pequeña prédica podemos aprender un tercer principio. ¿Y cuál es ese? Arrepentirnos de rechazar la invitación de Dios. Cuidado. Cuidado con rechazar la invitación de Dios. Dios acá en los versículos 16 al 20 nos invita al arrepentimiento. Mire conmigo el versículo 16 y 17. Aquí hay varios imperativos antes de venir al arrepentimiento. Si usted lo ve detenidamente. Nos dice, lávense, límpiense, busquen la justicia, reprendan al opresor. Y no queda ahí. Versículo 17, aprendan de hacer el bien, busquen la justicia, aboguen por el huérfano, defiendan a la viuda. Acá estamos viendo ejemplos de buenas obras en todos los actos que se hace en beneficio de una persona. Y el Señor cuando dice esto, el versículo 18 al 20, cuando nosotros vemos esos imperativos que debemos de aplicar a nuestra vida, nos dice, venid o vengan y pongamos las cosas en claro. O pongamos las cosas en cuenta. Si nosotros no nos limpiamos de todas esas cosas que a Dios no le atrae, no podemos ir ante su presencia y decir, Señor, vamos a poner las cosas en cuenta. Y como parte de su llamado a la limpieza del versículo 16, el Señor, ¿qué hace? Perdona a los culpables que desean ser perdonados por su obediencia. Esta es una invitación, hermanos, hermosa, cuando nosotros vamos a ese arrepentimiento genuino. Porque el versículo 18 nos dice que Él va a hacer algo especial. ¿Qué es lo que va a hacer? Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, será emblanquecida. Aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como la lana, dice. Hermanos, vemos acá que la palabra de Dios utiliza esto, pero nos invita a nosotros que estemos a cuenta con Él. ¿No cree usted que es una hermosa invitación del Señor? Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aquí no existe un compromiso. La gente va a llegar a las manos del Señor en pecado, pero tiene que arrepentirse y vuelvo en una manera genuina. Solamente esta vez que nosotros lo interpretamos a la luz de la palabra de Dios, podemos sacar grandes enseñanzas para el día de hoy. ¿Cree usted que Dios puede limpiar todo? ¿O solamente limpia una parte? Dios limpia todo. Él puede hacer esto y aún más mantener su justicia en nosotros. ¿Por qué? Porque ya Cristo Jesús murió para que nosotros seamos justos, ser hallados justos y podamos ser perdonados de nuestros pecados. Mire lo que dice Romanos 3.
Romanos 3, los versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo, dice, justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, aquí está la otra cara del ofrecimiento del Señor. Cuando nosotros vamos a Él. Y bien claro lo dice, volviendo a Isaías, el versículo 19, 20, en esa invitación. Si queréis y obedecéis, dice, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y sois rebeldes, va a haber una consecuencia, castigo. Y termina afirmando y dice, la boca de Jehová ha hablado. Amados hermanos, quiero concluir. La respuesta lógica del pueblo de Dios, la respuesta lógica de la iglesia y de toda persona debe ser una actitud de agradecimiento a Dios. Esa debe ser nuestra gratitud todos los días. Gracias, Señor. Cuando se nos invita a dar testimonio, ¿por qué le vas a dar gracias a Dios? No lo haga solamente por un evento que pasó en su vida. Dele gracias a Dios porque usted es un hijo de Dios y ha aprendido a través de la palabra a ser grato con Él, aprendió a través de su palabra a tener relación personal con Él, en todo orden. Sin embargo, la historia nos muestra una situación diferente de lo que es la ingratitud. Cuando Dios habla, dice que hay también consecuencias a la desobediencia. ¿Qué padre que tiene hijo cuando el hijo es desobediente no castiga? ¿Y el Señor no lo va a hacer con nosotros? Claro que sí. Una ingratitud o una actitud de ingratitud, hermanos, va a traer necesariamente consecuencias negativas. Esto es en todo el orden. Entonces, arrepintámonos ¿de qué? De nuestra autosuficiencia y escuchemos ¿qué? Las instrucciones de Dios. ¿Solamente hoy día? ¿Solamente mañana? Todos los días de mi vida hasta que estemos un día en su presencia. Todos los días debo de escuchar la voz de Dios, todos los días debo venir en arrepentimiento, porque todos los días me fallo. Todos los días, amados hermanos. Arrepentirnos de no haber sido fiel a Dios y poner en acción nuestra fe para que Él la multiplique, la fortalezca. Arrepentirnos muchas veces de que Dios nos está invitando y nosotros estamos rechazando la invitación. Hay un texto bíblico cuando el Señor dice, sal a los campos, invita a fulano, Señor, ¿sabe qué? No puedo ir a la fiesta porque hoy día voy a comprar una vaca. ¿Va donde el otro? No, hoy día voy a hacer buen negocio de minas. Y cada uno comienza a darle justificaciones. No quiere venir a la mesa del Señor, no. Tengo más actividades. Y finalmente, ¿qué dice el Señor? Anda al campo, sal afuera, anda a la calle, anda a la plazuela, invita a los cojos, a los ciegos, a los mancos y lléname la mesa. Quiero comer con ellos. Y eso somos nosotros. Estamos invitados a la mesa del Señor, pero muchas veces la autosuficiencia, muchas veces la autocrítica que yo soy fulano de tal, no me hace ver las cosas del Señor, mi orgullo. Amados hermanos, tenemos que acercarnos a la mesa del Señor, aceptando esa invitación, pero lavándonos, limpiándonos y aprendiendo a hacer el bien cada día. De esta manera, créame, que esa invitación va a ser preciosa. Esta lección tiene ese tipo de invitación. Yo le pido al Señor que tome conciencia de cada uno de nosotros y nos haga aceptos
y podamos ser como Cristo Jesús, cada día creciendo a esa estatura de ese varón, que es perfecto, que es maduro. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias a ti, primeramente por tu palabra, Señor, porque no podemos venir ante tu trono de gracia si no aceptamos estas recomendaciones que tú nos has dado, de poder lavarnos, de limpiarnos, de quitar la maldad que está en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos, pues, Padre, a tener estos aspectos positivos para poder venir a ti. Señor, te pido por una iglesia fiel, por una iglesia firme, una iglesia que pregone tu palabra, una iglesia que cada día podamos morir a ese yo y podamos servirte. Quédate en medio de nosotros, Padre, pues te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, a quien es la honra, la gloria, hoy, mañana y siempre. Amén.